17 continuamos en Radio Análisis y vamos a ir inmediatamente con nuestro panel de conversación. Dije 8:37, pero eran 8:39 y hasta ahora 2 minutos hacen la diferencia. Así es que para no ser culpable de la hora a la que usted llegue donde tenga que llegar. Saludamos a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, al académico de nuestra universidad, de la Facultad de Comunicación e Imagen, senador universitario además, don Dino Pancani. Bienvenido, Dino, muchas gracias por estar acá. Teníamos ahí a Dino, vamos a ver si podemos establecer contacto con él. Y también, por de pronto, saludamos al profesor de FAR-UDD, Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Pato? Sí. ¿Qué tal, Muchas gracias. Ya, saludo a coro, igual saludo a los dos. Nos escuchamos, ¿no? Sí. Ahí nos escuchamos. Ay, sí, al unísono. Bueno, bienvenidos Dino, Rodrigo, en esta mañana media lluviosa de día lunes, en una semana que promete bien intensa, porque vamos a finalizarla con la última cuenta pública del presidente Boric. Ya vamos a hablar de eso, pero quería partir, y que está ligado de alguna manera con ese tema, con el preanuncio que se hizo la semana pasada, que en realidad es una promesa de campaña. Se adelantó también la última cuenta pública del año pasado, este proyecto de aborto, mal llamado aborto libre, porque eso se presta para distintas interpretaciones. La verdad es que es un aborto legal, con plazos determinados, lo vamos a conocer cuando se ingrese, ¿no? Pero bueno, es una interrupción del embarazo, la despenalización de la interrupción del embarazo sin causal, ¿no? Podríamos resumirlo así. Esto ha generado varias reacciones, candidatos presidenciales. Yo escuchaba antes de salir al aire una parte de un debate que está ocurriendo en Radio ADN con los candidatos a las primarias, y bueno, todos defendían por lo menos que había que debatir, lo menos Jaime Mulet, el diputado Jaime Mulet, que es totalmente contrario a esta propuesta. Rodrigo, ¿cómo ves este anuncio? ¿Crees que es un saludo a la bandera? ¿Es legítimo? ¿Es o no pertinente, considerando otras urgencias, que es un poco el punto que se ha puesto por parte de la candidata Evelyn Matei, ¿no? Y de quienes son detractores de esta iniciativa? Sí, a ver, primero a mí me llamó la atención la manera en que se hace el anuncio, ¿no? Porque es como un anuncio de que va a haber un anuncio y que se va a ingresar un proyecto del cual desconocemos las partes más importantes, ¿verdad? Porque dice, bueno, va a haber aborto legal, que significaría, digamos, ampliar o dejar las restricciones que están hoy día en el proyecto de aborto de 3 causales. Esto además va acompañado de un cambio en el reglamento de objeción de conciencia del proyecto de aborto en 3 causales, ya entonces es algo un poco más amplio. Y claro, era una promesa emblemática que había hecho el presidente Boric en su última cuenta pública, que la verdad es que no había avanzado, no se había hecho ningún anuncio, probablemente todo esto muy empañado por las distintas coyunturas, contingencias que le ha tocado enfrentar al gobierno. A mí me parece que, digamos, en concreto y respecto de las condiciones políticas que hay hoy día, es difícil que un proyecto como este avance, ¿ya? En un año electoral, a mí me parece además que los temas que se están discutiendo están pasando por otra parte, o que las prioridades ciudadanas no están puestas ahí, pero sí me parece que cumple al menos 2 finalidades políticas para el gobierno. La primera es hablarle a su base, digamos así, progresista. Hablarle a su base más propia, a la gente que votó no solo contra Kast, sino que votó por el proyecto del presidente Boric, ¿no es cierto? Y la segunda parte como el objetivo más político que puede haber detrás de esto es poner a la oposición y particularmente a la candidatura de Evelyn Matei en un aprieto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, en el mundo de los nacional libertarios, que podemos hablar de eso después, que está estancado, pero en el mundo de José Antonio Kast esto tiene una respuesta muy clara. Es un rechazo de plano sin apertura a la discusión. Mi impresión es que en Chile Vamos hay cierto disenso respecto de esto y por lo mismo puede generarle ruido interno a una candidatura que ya ha tenido ciertos problemas con el desorden interno porque, digamos, tiene tres partidos atrás
y eso, digamos, creo que es algo que va a ser bien importante, más allá de la viabilidad o no de un proyecto así en un año como este. Sí, esto tiene varias patas, así que no sé si debo explayarme mucho. Ya, voy a hacer como 3 post cortitos. ¿Ah? Lo primero, reiterar lo que dice Rodrigo, efectivamente esta era una promesa, ¿no? Y además se habían puesto plazos que era fines del año pasado, ¿no? Por eso, de alguna manera uno podría decir, al menos literalmente, que había un compromiso no cumplido hasta ahora, ¿no? Lo segundo, que hay una cosa procedimental que es bueno tener a la mano para hacer el análisis, que es que la ministra Orellana había dicho que mientras no estuviera el reglamento de las 3 causales no iba a presentar el proyecto, pero resulta que hasta la semana pasada no había reglamento y el tema llevaba más de un año en la Contraloría, cosa que es bastante... Quizás haya razones en Rodrigo Dino, pero visto desde afuera es difícil de entender que haya una cosa que lleve más de un año ahí. Bueno, las organizaciones feministas se pronunciaron la semana pasada y justo casi inmediatamente la Contralora dijo, no, sí, ahora va a salir, ¿no? Pero por el otro lado está esta dimensión más electoral a la que refería Rodrigo Dino, que uno podría decir que la vez anterior funcionó, porque cuando se hizo el clivaje en la elección presidencial anterior, en la segunda vuelta respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eso benefició a Boric, con una gran diferencia, que la vez anterior era con voto voluntario y ahora es con voto obligatorio, ¿no? Sí, pero el segundo proceso constitucional también tuvo esa discusión. Bueno, y también terminó perjudicando a quienes estaban presentando el proyecto, ¿no? Dino. Yo primero me declaro absolutamente, tal como lo dijo Montserrat, ¿no? Partidario del aborto legal. Creo que este es un anuncio un tanto tardío, que uno podría haber mostrado entusiasmo si hace 2 años atrás se hubiese presentado, porque efectivamente hubiese encontrado la posibilidad de un avance, ¿no? Y de que efectivamente la sociedad se haya discutido e incluso, siendo positivo, podría haberse legislado. Sin embargo, creo que hacerlo en un año electoral permite más agitar aguas, que efectivamente este proyecto pueda ver la luz positivamente. No me recuerdo un poco haciendo me recuerda un tanto cuando se firma el cierre de Punta Peuco 2 días antes de dejar el gobierno, ¿no? O la batería el tema de derechos humanos en el gobierno de Michelle Bachelet II. Efectivamente, uno sabía que eso no iba a avanzar, esencialmente por los tiempos, ¿no? Porque no era posible ni el trabajo prelegislativo y tampoco una madurez en donde la sociedad pudiese manifestarse a favor. Creo que desde eso es que creo que es un anuncio que más sirve para mostrar al gobierno con la intención de cumplir su programa y ser un gobierno transformador, cosa que a lo menos uno ya a estas alturas del partido debiese cuestionárselo. Me parece que el camino hubiese sido más acertado y más creíble también en el fortalecerlo, el aborto en 3 causales, el fortalecer este reglamento, apurarlo, y sumar incluso una otra causal, ¿no? Es decir, hay otras causales que no son solo esas 3. Se me ocurre, por ejemplo, es en los embarazos no deseados cuando los anticonceptivos no funcionan. Y eso es más usual de lo que uno cree, sobre todo cuando es el Estado el encargado de entregar ese anticonceptivo. Es decir, creo que ese era un camino más viable y que uno podría haber avanzado más que instalar el tema hoy. Cumple la función, y en eso comparto con Rodrigo, de mostrar lo ideológico, a pesar de que escuchaba a unos republicanos diciendo que este es un proyecto ideológico, lo ideológico que es la derecha en cualquiera de sus versiones, ¿no? Y a partir de eso, cómo no pone al centro a la mujer, cómo no pone al centro a la vida y
queda encerrada en un proceso, en un tiempo casi cavernario, ¿no? En insistir en el no aborto a todo evento. Sí, Rodrigo, bueno, volviendo a la dimensión electoral, está lo que tú mencionabas de Evelyn Matei, pero por ejemplo, Carolina Toá, y yo lo escuchaba, insisto, más temprano en este debate, ella no, pese a que se le preguntó, ella no dijo yo soy partidaria del aborto legal, dijo creo que hay que discutirlo, es una discusión que hay que dar, es una promesa, hay que dar el debate, pero no fue capaz de defender la política pública, ¿no? Y esto, más allá de la posición personal que ella tenga, uno lo puede explicar por el factor electoral de que está a la espera del apoyo, por ejemplo, de la democracia cristiana, ¿no? Porque históricamente, cuando fue la nueva mayoría, quienes estaban en contra eran más bien la democracia cristiana, pero no así el PSPPD, que estaban a favor de, de hecho, las tres causales, al menos. El PPD siempre ha tenido una mirada bien progresista respecto del tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo lo analizas desde esa perspectiva, ¿no? El tema electoral? Porque este anuncio, evidentemente, como todo lo que ocurre en estos días, se va a electoralizar. Sí, a ver, el debate entre los candidatos y candidatas oficialistas vamos a tener que verlo en diferido porque está bien interesante. Janet Jara además se está desmarcando bastante fuerte del gobierno, algo que yo pensé que no iba a suceder. Y claro, el factor democracia cristiana ha sido un factor. El mismo Jaime Mulet viene de ese tronco, no se lo olvida, pero hace no mucho tiempo fue secretario general de la ADC con tiempos de Adolfo Saldívar. Entonces, digamos, viene de esa matriz y probablemente Carolina Toá también esté buscando hacerle un guiño a ese mundo. Ahora, la gran pregunta que yo me hago, no solo respecto de la democracia cristiana, sino respecto de estos partidos nuevos de centro, es que ese centro existe socialmente, digamos, más allá en el espacio político, más allá de lo que de las expresiones de intenciones. La pregunta es hoy día si existe ese centro y si es que existe, ¿dónde está? Porque pareciera ser que no está en el lugar que ocupa la ADC, que no le ha ido bien en la última elección. A Yasna Proboste le fue bastante mal en la última elección presidencial, no tiene tantos diputados en la bancada ADC como va a ser una mayoría significativa. Lo que sí, y esto sí creo que es un dato importante, es que según los datos de los que disponemos, el aborto en tres causales tiene bastante apoyo ciudadano, pero un aborto, digamos, más libre o más liberalizado, con causales menos restrictivas, no parece tener ese apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí están todos los candidatos, y en este caso la candidata, un poco pisando huevo y moviéndose en un panorama que está a oscuras, porque tenemos un factor gigante de desconocimiento, que es quién y cómo va a votar en una elección que es particularmente novedosa, porque es primera vez en mucho tiempo que tenemos elección con inscripción universal y voto obligatorio. Entonces, ahí está muy complicado. Y además lo otro es que es difícil subirse a un carro, el carro del aborto legal, si es que tú no sabes si es que eso va a avanzar, ¿verdad? Bueno, ¿para qué subirse a un carro si es que no sabemos si están las mayorías parlamentarias, no sabemos si están los tiempos parlamentarios porque queda muy poquito? Y también, quizá, por último, para cerrar, tomar más distancia del gobierno, que como bien decía Dino, va a tener un problema bien serio respecto de cumplir sus promesas. Un gobierno que prometió, por ejemplo, terminar con la ISAPRE, terminar con la AFP, poner fin al CAE, avanzar en aborto legal, y uno hace, digamos, como la lista de checks, y por distintos motivos, esos checks no se han podido hacer, y en algunos casos ni siquiera se intentó avanzar en esa dirección. Entonces, yo creo que un gobierno que queda al debe con su base, digamos, más leal o más militante. Sí. Es un gran tema porque en esto, bueno, obviamente nadie le va a pedir a alguien que se inmole, pero no debería ser solamente un problema de candidatura, debería ser un problema de principios también, ¿no? Claro, se le llama un tema valórico. Yo le hago un poco el quite a esa aseveración para este tipo de debate, porque yo entiendo que para algunas personas sea valórico, digamos, pero
Pero en general la reflexión que se hace a nivel internacional sobre esto no es con estar a favor o en contra del aborto, sino más bien con la descripción de un hecho. Por ejemplo, hay cifras validadas internacionalmente que dicen que haya ley o no, 1 de cada 4 embarazos termina en la interrupción, ¿no? Entonces, bueno, son distintos acercamientos al tema, pero solo para ir cerrando el punto, Dino, este es un tema que va de la mano con una evolución cultural que ha tenido la sociedad chilena. O sea, el punto en el que estamos debatiendo hoy día no podría haberse dado hace 15 años atrás, ¿no? Hay una evolución y de alguna manera hay una suerte de interrelación entre los cambios culturales y la política pública. ¿Cómo ves el tema ahora? Porque lo que plantea Rodrigo es cierto, ¿eh? El tema de la despenalización en 3 causales fue visto como una gran victoria de las mujeres en general y del movimiento feminista en particular, pero la despenalización general, obviamente con los plazos y con las características que describía Monse, está más en el aire si es consensual o si es mayoritaria o no. ¿Cómo ves eso? Bueno, para efectos también de las tareas políticas que tiene el oficialismo durante este año. Mira, yo creo que primero para mí es un problema de salud mental y claro, uno puede llevar todo problema, perdón, de salud mental, de salud pública, ¿no? Y uno puede llevar todo problema a un elemento, a un espacio, a un estado valórico y ético también, ¿no? Pero creo que lo importante es que las mujeres puedan decidir tanto lo ético como lo valórico y a partir de eso puedan optar, ¿no? A mí me hace mucho sentido cuando se plantea el aborto legal. Hay personas en las cuales quieren plantearlo como si se estuviese imponiendo el que se haga el que se realice un aborto, ¿no? Es absolutamente voluntario con los costos que tiene, no siempre tiene costos, pero es absolutamente voluntario, por lo tanto creo que el Estado de Chile, como un Estado laico, debiese entregar la posibilidad de que una mujer decida realizarse un aborto en condiciones sanitarias correctas, no seguras. Y creo que como efectivamente hoy no hay ninguna certeza de poder avanzar hacia eso, creo que lo más apropiado hubiese sido haber consolidado el aborto a 3 causales y haber sumado las causales, 1, 2 o 3 causales que se hubiesen determinado como necesarias, ¿no? Creo que ese era un camino más viable y que efectivamente mejoraría la política pública que efectivamente costó mucho que saliera durante el gobierno de Michelle Bachelet y muy empujado por la senadora Claudia Pascual. Sí, bueno, todos estos temas se van a mezclar, ¿eh? Hay que recordar que respecto al tema de los derechos de las mujeres en general, el candidato Kaiser está proponiendo cerrar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Es una de las propuestas que se han explicitado en esta vuelta. Sí, pues vamos a ver si es que llega efectivamente a ser candidato. Me refiero cuando se inscriban formalmente las candidaturas a primera vuelta. Cast con las ideas de Kaiser, ¿no? Claro. Sí. Bueno, respecto de lo que decías tú, Pato, sobre cómo abordar el tema del aborto es bien interesante, porque en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el tema lo llevó el Ministerio de la Mujer, no de Salud, ¿no? Porque se abordó desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así es. Hay quienes plantean, a raíz de la alusión de Dino, que esto debiera ser un tema de salud pública. Más temprano escuchaba a la presidenta del Colegio Médico, creo que fue en Radio Cooperativa, donde ella decía que desde su perspectiva, o del Colegio Médico, lo que tenemos ahora con las 3 causales está bien. Y el gobierno o el Estado debiera asegurarse que la correcta implementación de esta ley, pero que desde su punto de vista no se debiera avanzar más allá, como desde la mirada médica, ¿no? Ayer también, por ejemplo, el diputado y también doctor Juan Luis Castro planteaba algo similar, ¿no? Que él se queda hasta las 3 causales. Decía, como médico, ¿no? Por lo tanto, es una discusión interesante desde la perspectiva, como decías tú, más valórica de los derechos sexuales y reproductivos y también desde el tema de la salud pública.
Mm. Sí, bueno, el tema es que las mujeres abortan, o sea, otra de las cosas que se señala a nivel internacional es que los abortos ocurren independientemente de cuál sea la legislación, ¿no? Entonces, por eso es un tema complejo, pues si fuera sencillo no sería un tema a nivel mundial en permanente discusión. Claro, la pregunta claro. es si vamos a alcanzar a discutir esto en unos pocos meses, ¿no? Con la Eso, complejidad con que la tiene. seriedad que requiere, eso. Es un tema súper, digamos, súper complejo porque es de los temas, yo entiendo muy bien y me parece que es acertado lo que dice Pato respecto de como catalogarlo como algo meramente valórico, ¿no? De preferencias morales, ¿no? Pero el aborto, digamos, la dimensión técnica no la alcanza a cubrir completamente, ¿no? Y hay visiones de mundo Sí. que están comprometidas, hay valores, digamos, visiones morales. Entonces, por ejemplo, quienes nos oponemos al aborto no lo hacemos simplemente por el problema de salud pública, sino por una determinada concepción de la vida humana, en fin. Y esa discusión, que es muy larga, en fin, yo sé que estamos apretados de tiempo, es una discusión que requiere de un tipo de argumentación, un tiempo, una maduración que yo creo que lamentablemente la manera en que el gobierno enuncia esto lo impide. ¿Por qué? Porque esto se va a transformar en yo estoy a favor, tú estás en contra, o tú estás en contra, yo estoy a favor, y así. Y me parece que no honra a nuestra discusión, o a esta discusión en concreto, darla con esta premura, en estas condiciones políticas. Y creo que además, por último, habla de un gobierno que en general no ha sabido leer las condiciones políticas en las cuales despliega su agenda. Entonces es un error que le ha pasado todo el rato al gobierno, no es algo ahora de esta última discusión. O sea, tú dices, Rodrigo, que el gobierno debió haberlo presentado el año pasado como lo había comprometido, hubiera tenido más cancha. Si tú quieres hacer avanzar una agenda así de emblemática para tu gente, para ti, para tu agenda, en fin, lo que sea, tú vas creando las condiciones para que eso sea posible. Pero hoy día yo creo que para el gobierno no tiene ni las mayorías, ni los tiempos, ni los espacios. Ya estamos inmersos en la discusión de las primarias oficialistas, después va a venir la campaña presidencial como tal. Entonces, la verdad es que no veo que se haya hecho desde el gobierno con la seriedad que merecería querer hacer avanzar una agenda común. Yo difiero un tanto, ¿no? En torno a que creo que el tema es necesario y me parece que es un tema que es oportuno, ¿no? Que se discuta en el marco de las elecciones presidenciales, porque el mundo no se acaba en un año más, sino que las y los candidatos tienen que mostrarnos cuál es el camino y cuáles son los compromisos que asumen para el próximo, en caso que se resulten electos. Por eso es que creo que el tema es correcto, pero la posibilidad de llegar a un aborto legal no es el camino para que llegue a buen puerto, ¿no? En cuanto a quienes se oponen al aborto legal, nunca es el tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que es bueno sincerarlo, porque hace un año atrás se propuso, y recordemos la controversia entre la ministra de la Mujer y Chomalí, en torno al tema, ¿no? Y cuál fue la reacción de que tampoco era el tema que le importaba a la gente, etcétera. Es decir, prefieren mantener el statu quo, prefieren mantener el aborto ilegal, que centralmente castiga a los sectores populares, ¿no? Por lo tanto, tampoco hacer una crítica constructiva hacia el oficialismo no significa estar con la postura que ha tenido las tres derechas que están representadas con sus candidaturas presidenciales, las tres derechas que han mantenido siempre esta misma posición, ¿no? No abrir el tema, no discutir con el tema y que sean estas élites las que vayan resolviendo sobre los derechos de las mujeres. Bien, nos tenemos que ir rápidamente a la pausa, la vuelta a propósito, no sé si tan a propósito de salud,
el tema de las licencias. Se ha tomado la agenda. Hoy va a haber una sesión en el Congreso donde están convocadas algunas autoridades. Es una cuestión que está en pleno desarrollo, sumarios, ¿no? Distintas medidas administrativas que se espera que se conozcan en las próximas horas. Está la discusión política también, que es probablemente lo que nos compete más. Son las 9:03. Hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Argos Geria, invitando a borrar penas y amarguras, buscando un mejor destino para nuestro país y el planeta, buscando un bello sino. Es una invitación a ser dueños de nuestro futuro, entendiendo el presente con una ayudita de la ciencia, el arte, los lugares y su gente, al ritmo de la música de todo tiempo, lugar y estilo. Y nos dieron las 10 y las 11. Bello Sino, domingo a las 10 de la mañana en Radio Universidad de Chile, la radio que reflexiona como usted.
Son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana con Montserrat Rolano, con Dino Pancani y con Rodrigo Pérez de Arce. Bueno, el tema de las licencias médicas en los funcionarios públicos que también tiene muchas aristas. Yo como funcionario público que creo mucho en la función pública, creo, ahí no sé cómo lo ven ustedes, que es más grave que lo haga un funcionario público a que lo haga un funcionario privado. Precisamente porque creo en la alta misión que cumplen los funcionarios públicos. Pero luego viene todo esto de los mecanismos de fiscalización, porque si esto se ha ido extendiendo es porque de alguna manera el sistema lo permite. Y hay que ver ahora cuáles son las sanciones al respecto. No quiero entrar todavía en otra discusión que se trataba de mezclar con esta y que deliberadamente la voy a separar. Así es que por de pronto me quedo con eso. Quería preguntarles cómo lo ven. Solamente finalizo con esto, Dino, y ahí te doy la palabra a ti. Gracias a que existen los mecanismos de control estatal de migraciones, es que sabemos los casos en los cuales hay funcionarios del Estado que han partido al extranjero con licencias médicas. Pero no tenemos cómo saber cuántos adicionalmente se fueron a la playa, al sur, al norte, porque bueno, eso forma parte más bien del libre desplazamiento que los ciudadanos tenemos dentro del país. Entonces, o hacer pituto. ¿No? Bueno, en fin, Dino. A ver, yo parto de la premisa de que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras de empleados públicos y privados en los cuales hacen uso abusivo de las licencias médicas, ¿no? Y efectivamente yo comparto que muchas veces se resuelven otras cosas haciendo uso de una licencia médica. Uno como trabajador se da cuenta también, ¿no? Uno observa y puede verlo. Pero eso no me puede no permitir defender el uso de la licencia médica, ¿no? La licencia médica es un derecho de las y los trabajadores en el cual, mientras no se demuestre lo contrario, está ampliamente bien utilizado ese derecho social que tienen las y los trabajadores. Aún más, me atrevería a decir yo que las veces que uno va al médico hay una renuencia, ¿no?, del médico, de la médica, a darte una licencia médica, ¿no? Por un resfrío, por un simple resfrío, no se te otorga una licencia médica. Y también uno, tal como observa trabajadores que hacen un abuso de la licencia médica, también puede ver que hay trabajadoras y trabajadores que incluso enfermos van a trabajar. Y lo cual tiene una doble razón, ¿no? Una tiene que ver con la alto convencimiento y convicción que tiene un empleado público por el trabajo que realiza, y en otras ocasiones es porque el sistema público tiene una dificultad para poder detectar, identificar, entregar una licencia médica, o esa licencia médica tiene dificultades para ser pagada posteriormente, ¿no? Dicho lo anterior, es que a mí me llama la atención que se tome el informe Contraloría se tome de manera no crítica, ¿no? Yo veo dificultades en ese informe. Y veo dificultades porque, primero, lo señalabas tú, pero lo describías, Patricio, ¿no? Sí. Yo lo digo con una intencionalidad. Contraloría puede tener también un actuar que es político, ¿no? Un año para el proyecto de ley 3 causales para el reglamento. Un año. Y acá me encantaría ver si es que Contraloría continúa, por ejemplo, haciendo para las Fuerzas Armadas y Carabineros también, que pueda hacer este mismo informe, ¿no? Pero, ¿cuál es la dificultad del informe? Primero, lo que sabemos es el resumen, no conocemos el informe. Y segundo, es que está dentro de estos 25.000, están, por ejemplo, las licencias maternales. No está despejado eso. Y luego, lo que tenemos también son pueblos, localidades y ciudades en las cuales son fronterizas. Por ejemplo, Chile Chico, que es una zona que conozco relativamente, Chile Chico no tiene maternidad.
Y para poder ir y acceder a Coyhaique, que sí tiene el hospital y tiene maternidad, tienen que pasar por Argentina. Todo eso no está y los medios no relevan. Yo no sé si hay otras voces en las cuales pueden señalar lo que yo estoy señalando, ¿no? No sé si hay otras voces, pero claramente yo no escucho que alguien cuestione y diga ese informe hay que depurarlo. Ocurrió, por ejemplo, en donde presentó evidencia, ¿no? El exministro Marcos Barraza, en donde aparece mencionado dentro de ese informe, pero la licencia es posterior a su viaje también. Entonces, todo eso a mí me parece que también es una arista y una manera en la cual uno debiera abordar lo que está el insumo que entrega Contraloría, por una parte para dar un buen uso, porque quienes lo hacen ojalá tengan una sanción, y por otra parte también es un insumo para quienes se han opuesto permanentemente a que el Estado sea más robusto y que tenga trabajadores y trabajadoras. Rodrigo, sí, bueno, está lo que plantea Dino del informe, de que habría que quizás depurarlo un poco. Evidentemente que hay casos que son excepciones, ¿no? Por ejemplo, tratamientos oncológicos fuera del país. Tienen que haber muchas excepciones, pero uno, o yo por lo menos particularmente, no creo que eso vaya a reducirse significativamente este número de 35.000, incluyendo los privados, y 25.000 con los funcionarios públicos. Al contrario, podría agrandarse con lo que planteábamos anteriormente, ¿no? Ahora, ¿qué medidas crees tú que se debieran tomar a futuro? Porque todos estamos escandalizados con este informe de la semana pasada, pero cuando la contingencia vaya cambiando, probablemente la cuestión no cambie sustantivamente, ¿no? Medidas que se han planteado, por ejemplo, desde el Congreso, modificar el estatuto administrativo. Hay quienes señalan que debiera haber una suerte de paridad entre lo que ocurre en el sistema privado con las licencias y en el público, que sabemos que es distinto. Ahora, y yo también hago el paréntesis, si vamos a equiparar ese tipo de situaciones, también veamos que los funcionarios públicos también tienen otro régimen, donde tienen también cierta precarización en términos de no tener indemnización, seguro de cesantía, en fin, ¿no? Si vamos a revisar aquello, quizás habría que verlo completo. ¿Qué medidas crees tú, más allá de la sanción, ¿no? Porque van a haber sanciones, eso yo creo que es altamente probable, de distinto tipo, pero medidas como más a largo plazo, por el lado administrativo del Estado, de la fiscalización, y también por el lado de los médicos, ¿no? Hay muchos médicos que incluso el desparpajo llega tanto que desde el extranjero están otorgando licencias médicas, ¿no? Exactamente. A ver, a mí primero me gustaría complementar el informe de Contraloría con un informe que salió en enero, que publicó la DIPRES. ¿Ya? En enero la DIPRES publicó un informe respecto al ausentismo laboral en el sector público. Y lamentablemente los funcionarios públicos, esto es un promedio, los promedios esconden muchas realidades, pero lamentablemente los funcionarios públicos se ausentan en promedio casi 32 días al año de sus puestos de trabajo. ¿Ya? Y ese número es bastante más alto que en el sector privado y es súper llamativo. O sea, digamos, 30 días hábiles es más un mes y medio más o menos fuera de sus funciones. Entonces, más allá de los ajustes que Dino propone, que me parece que son de toda lógica, la verdad es que este número es escandaloso y lamentablemente también solo puede crecer porque aquí estamos trabajando con dos variables que son muy, muy básicas: licencias médicas y salidas del país que entrega la PDI. Para agregarle además un factor que creo que lo agrava, había un convenio entre la PDI y la Suceso para fiscalizar esto mismo y estaba vigente hace 10 años y nadie hizo nada con este convenio. ¿Ya? Entonces estaba la herramienta para hacer este mismo cruce hace un montón de tiempo. Esto en el fondo no es para no responsabilizar a la administración actual, porque creo que esto excede, digamos, al presidente Boric, su ministro, etcétera, mucho tiempo y no se ha hecho nada. En cuanto a medidas concretas que se pueden hacer o tomar respecto a las licencias son un problema gigante para el sistema de salud, no solamente respecto de esto, ¿ya? Entonces, lo primero es, claro, respecto al sector público, el tema de la ausencia de carencia y el pago directo que se da en el sector público, ¿ya? Que entonces,
promueve estas licencias que son más cortas, que particularmente en el caso de los médicos, no sé si la noticia pasó un poco colada, pero era personal de la salud que se tomaba licencias muy breves y atendía sobre todo partos en otros recintos hospitalarios, ¿ya? Eso, punto uno. Punto 2, después del COVID, y por buenos motivos en ese momento, pero hoy día yo creo que no está justificado, se validaron nuevas tecnologías para emitir licencias médicas, ¿ya? Como las teleconsultas, y ahí aparece este problema que mencionaba Monse muy bien, que son médicos que hicieron SEDUNACOM, que están habilitados para ejercer en Chile, pero que están en otros países y emiten licencias desde allá. Y entonces parece razonable restringir eso y que el régimen normal sea que haya presencialidad física, digamos, de los doctores, ¿no? Y finalmente tenemos, digamos, yo creo un problema como de corrupción más sistémica, y quiero decir corrupción y no como falta la moral, porque en el fondo hay formas de corrupción que son más leves y hay formas de corrupción que son más grandes, ¿no? El caso Penta es una forma de corrupción súper grave, ¿no? Pero hay pequeñas formas de corrupción que yo creo que van nutriendo un sistema que lamentablemente ha mostrado formas de corrupción muy persistentes, muy perennes, y que no se solucionan simplemente con, digamos, cambio administrativo. Y esto, ¿cuál es el corolario? ¿A qué nos lleva todo esto? A que todos los discursos de cortar la grasa estatal, de echarlos a todos, de que venga la motosierra, que a mí la verdad es que me parece que están súper descaminados, que esta cuestión no se soluciona, digamos, pasándole un sobre azul a varios cientos miles de personas, sino que tú tienes que pensar bien el Estado, entender bien sus lógicas, entender bien cómo reformarlo, pero todos esos discursos ganan tracción. Entonces los más interesados en hacer algo y no simplemente decir vamos a hacer una comisión, vamos a estudiar, vamos a hacer, no sé. Aquí de verdad se necesitan medidas como, por una parte, muy bien pensadas y muy eficaces, digamos, en lo inmediato, con una agenda, digamos, más de mediano plazo que permita evitar que este tipo de escándalos sucedan. Sí, bueno, convengamos que yo lo decía más temprano, así que disculpen quienes estaban escuchando a esa hora y por la repetición, pero convengamos que se trata de dos debates que si hay que darlo en su propio mérito, pero que no tienen nada que ver entre sí, o sea... Quedarlos por separado. Claro, licencias médicas, tamaño del Estado, no se ve por dónde podrían ser lo mismo, ¿no? O sea, hay quien legítimamente piensa que el Estado tiene que ser más chico, se da el debate en ese plano, pero a partir de las licencias es un poco extraño el vínculo, ¿no? Es que si puedo hacer el doble clic muy rápido para no monopolizar la palabra. ¿Por qué? Porque yo creo que en algún sentido o políticamente se vinculan, porque uno dice el funcionario público, una generalización obviamente, no es lo que yo pienso, el funcionario público no está haciendo su pega, está sacando la vuelta y se está aprovechando de los chilenos y chilenas, ¿ya? Y ese mecanismo político psicológico yo creo que es extremadamente eficaz, aunque no sea exacto, como bien dice Pato, ¿verdad? Pero si tú tienes una magnitud así de grande, tú dices como, oye, aquí está el enemigo. Y ahí vienen los Kaiser, y ahí vienen los CAS, y te dicen como, compadre, estos 25.000 los queremos echar y los queremos meter a la cárcel. De hecho, Kaiser decía directamente, esta gente se tiene que ir a la cárcel. Sí, Dino, y bueno, esto está acompañado también con una percepción de que el Estado no es muy eficiente, ¿no? Y por eso, y ahí voy a lo que dice Pato, de separar las discusiones, de que si uno va a un servicio público en la mañana, temprano, hay funcionarios que están tomando desayuno, están conversando entre sí, te atienden lento, y eso yo creo que cualquier persona que ha ido, no voy a mencionar, ¿no?, para no estigmatizar, pero cualquier servicio público pero hay muchos otros que están trabajando. Y no, yo no estoy diciendo que esto sea así. Aquí mismo, por decirlo. Pero, no, claro, pero lo que quiero decir es que hay una percepción de que el Estado es lento, es ineficiente, que es una cuestión que uno puede comprobar preguntándole a cualquier persona. Con esto yo no quiero decir que sea así, ¿no? Pero estos discursos de eliminemos a funcionarios públicos, echemos a 100.000 personas del Estado, pueden tener también ahí cierta coincidencia con quizás lo que piensa un sector importante de la población, ¿no? ¿Cómo ves, Dino, esa discusión en época electoral donde este tema
también se va a tomar la agenda política. Está silenciado, no te escuchamos. Ahora sí. Ahí sí. En los estudios culturales hay una crítica que se hace a los medios y que tiene que ver con la tematización, ¿no? Cuando hablan de la tematización. Y la tematización es que a partir de un rasgo que yo no digo que no sea relevante, que puede ser muy indignante, pero que es un rasgo menor, se logra tematizarlo todo, ¿no? Entiendo que son más de 8 millones de licencias anuales las que se emiten, ¿no? Estamos hablando de 25.000, en las cuales para mí puede ser un número abultado si se hace la limpieza que yo señalé en mi intervención anterior, ¿no? No creo que sea aislado dentro de 25.000, por ejemplo, las licencias maternales. Lo que hay ahí es un acto de fe de que nuevamente el Estado no está funcionando, ¿no? Y que resulta esto solamente, o estas pequeñas corrupciones, como dice Rodrigo, cosa que yo comparto, se da solamente en los medios, dentro del Estado, en las y los empleados públicos. Yo creo que lo que debiera fortalecerse, lo que queda en evidencia, es la falta de fiscalización. Y yo creo que debiese haber más fiscalización, debiese fortalecerse, y esto se ha señalado, ¿no?, la capacidad de que los sumarios tengan y se produzcan un tiempo acotado y que tengan una consecuencia, y que ojalá los gremios y el entorno laboral lo entienda de esa manera. Ser empleado público, a mi juicio, es una responsabilidad mayor. Es una responsabilidad que tiene que ver también con convicciones, con servir a Chile. Por lo tanto, hay un estándar que debiese exigirse. Y por último, como mantra, ¿no?, es que cualquier cambio que se haga, cualquier ajuste que se haga, no debiese significar la pérdida de derechos de las y los trabajadores. Bueno, nos quedan algunos minutos, Dino, Rodrigo, y queríamos pedirles así una reflexión breve respecto de la cuenta pública, que es este domingo 1 de junio. Primero, ¿cómo llega el gobierno y el presidente Boric, si es que llega, si es que no nace su bebé justo ese fin de semana? ¿Cómo llega el presidente, el gobierno, a esta cuenta pública en particular, con una aprobación que ha ido bajando, ¿no?, y una desaprobación que también ahí ha ido aumentando un poco, con situaciones muy conflictivas desde el punto de vista político-comunicacional, como Procultura, el caso también del ex subsecretario Monsalve, y como decías tú, Rodrigo, con un checklist ahí medio vacío, ¿no? ¿Cómo ves tú que enfrenta esta última cuenta pública, que ya tiene también esto de balance, ¿no?, el presidente Boric? Sí, muy cortito para que alcance a hablar también Dino. Obviamente, más que cuenta pública, es como el discurso de despedida del presidente. Ya le queda muy poquito tiempo, y en tiempos políticos, con elecciones a fin de año, la verdad es que la tensión ya se mueve bastante. Creo que va a tener no tanto que mostrar respecto de lo que originalmente se planteó, ni de su cuenta pública, de la última. Un estudio de Idea País mostraba que era cerca del 50% de los compromisos que habían avanzado en alguna dirección, sobre todo en deporte. Deporte les está apuntalando la agenda de compromiso, y que va a tener que ver más bien con tratar de hacer relucir algunas de las ganancias que tuvo. Probablemente las más importantes de ellas son la reforma previsional y la aprobación del Ministerio de Seguridad, que paradójicamente son agendas que yo creo no estaban en los planes de nadie del Frente Amplio en marzo del 2021, ¿ya? Entonces va a ser bien paradójico. Creo que va a tratar de apuntalar a su sector, y creo también que el presidente va a tratar de proyectarse como el gran líder de su coalición post mandato presidencial, ¿no?, y desplazar de ese lugar a Michelle Bachelet, que es quien ha sido como la figura que gravitacional de las izquierdas, ¿no? Yo creo que el presidente va a tratar de ocupar ese lugar.
Y su cuenta pública probablemente apunte un poco a eso y a justificar por qué no se pudo avanzar más en lo que se pudo avanzar, sabiendo que es que no sabemos si es que llega, que es una situación muy bonita, pero al mismo tiempo muy nerviosa para la cuenta pública. Situación inédita en la historia de Chile, además, si se diera, y en la que el presidente no debería dar la señal de incumplir la legislación laboral a propósito de derechos de los trabajadores. Si le toca postnatal, tendría que cumplirlo, ¿no? Dino. Pero también tiene una obligación ahí constitucional. ¿Qué es más importante? Bueno, siempre hay excepciones, ¿no? Dino. Oye, yo voy en la línea de un poco de lo que señala Rodrigo, ¿no? Yo creo que va a ser una cuenta en la cual va a nacer niños hacia la primaria y hacia la presidencial. Creo que me parecería a mí acertado, pues de alguna manera le puede permitir tomar la agenda, ¿no? O al menos disputar la agenda tan bien construida entre la derecha y los medios de comunicación masiva más hegemónicos. Por lo tanto, creo que desde ahí podría ser una ocasión en la cual, y entiendo que el aborto legal es parte de eso, ¿no? De tratar de cambiar un tanto la agenda. Por otra parte, creo que lo más probable es que le dé una importancia preponderante al contexto y en el cómo se recibió Chile, y a partir de eso construir y dar explicaciones, explicar por qué se pasó de un gobierno que prometía transformaciones a ser un gobierno que esencialmente estabilizó el modelo, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí su cuenta pública, ojalá la dé, y yo no sé si era lo que decía, lo que quería decir Montserrat, pero al menos lo que yo creo es que independientemente que nazca o no nazca su hijo, el presidente debiese estar, y las y los chilenos entenderemos que tiene que estar dando la cuenta pública, porque además entiendo que no hay quien lo pueda reemplazar, ¿no? Bueno. Claro, no hay nadie. Claro, el tema no es el Elizalde del llamado. El tema es que si nace el mismo día, por ejemplo. Ahí bueno, vamos a ver, es un tema bien inédito, la verdad. Dino Bancani va a tener 20 años para la pego, pues. Para trabajar con el hijo o la hija de la pego. Muchas gracias, Dino, un abrazo, que estés bien. Gracias a ustedes, nos vemos. Para Rodrigo también. Rodrigo, un abrazo, que tengas buena semana. Chao, que estén bien, cuídense. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones en Radio Análisis.